¿Hay algo que reconforte más que ver la calma del arco iris después de la tormenta? No es una invención humana, sino un regalo que nos da la naturaleza. Tan solo vamos a hablar de esos colores del arco iris, la coincidencia de estos con los colores de nuestros chakras y con los colores de las partes que forman nuestra pirámide de evolución. Y cómo nos acercamos a nuestro estado avatar a través de la elevación en la vibración de estos colores del arco iris en nuestros chakras. ¿Tendrá algo que ver el tesoro que en los cuentos de enanitos y duendes hay al final del arco iris? Con la armonización de los colores primarios y por derivación, al mezclarse y mejorar su energía, se armonizan y elevan su vibración sus colores secundarios. Tengo que reconocer cómo afectan los pensamientos y sentimientos en la vibración de nuestra energía. Te pido que sientas esos sentimientos y pensamientos y qué vibración tiene la energía que percibes en esos momentos. Vamos transformando estos colores en más opacos, oscuros y apagados conforme mantenemos sentimientos negativos como la ansiedad, depresión, cólera, odio, tristeza, ira, rabia, rencor, remordimiento, culpabilidad, envidia, avaricia, egoísmo, venganza, superioridad, soberbia, enojo, mal genio, fastidio, molestia, furia, resentimiento, hostilidad, impaciencia, indignación, irritabilidad, violencia y dolor. Todos estos, fíjate bien, son sentimientos que merman nuestras defensas energéticas. Y sin embargo, sí podemos elevar a esos colores su brillo y vibración mientras más abrazamos esos sentimientos positivos como son el amor, felicidad, valentía, entusiasmo, alegría, fe, optimismo, satisfacción, agrado, paz, serenidad, sosiego, gratitud, solidaridad, altruismo, esperanza, comprensión, ilusión, empatía, caridad, goce y solidaridad. Estos sentimientos nos dan fuerzas, mejoran nuestra salud y elevan la vibración. Por eso hay sitios en los que no me siento a gusto, bien sea porque hay alguien desencarnado o porque el sitio está impregnado de la baja vibración de la energía de las personas que lo han frecuentado. En otros es entrar y sentirme tan a gusto que no me iría de allí, por la agradable atmósfera que se nota. Conforme mantenemos nuestra vibración alta, contagiamos esa vibración en nuestro entorno. Según los últimos cálculos, en el cuerpo de un hombre joven de unos 70 kilos y 170 centímetros de altura hay aproximadamente 30 billones de células. Y las cifras no serían muy diferentes para una mujer de similares características. En su gran mayoría, las células se van renovando y así lo hacen también los tejidos. En promedio, mi cuerpo se renueva entero cada 15 años. También la energía se renueva y también vamos soltando energía allá por donde pasamos. Como las células muertas de la piel, los cabellos, la caspa, lágrimas, saliva y demás secreciones en nuestro cuerpo físico. En las series y películas ya nos van transmitiendo estos conocimientos, aunque no seamos muy conscientes del mensaje. Nos dicen que la fuerza te acompañe y nos animan a llegar a nuestro estado avatar. Nos invitan a que accedamos a los poderes que tenemos escondidos. ¡Qué bonita invitación! Y a la vez, ¿no es nuestra obligación ser mejores cada día? Los frutos no los disfrutamos mientras no lo hacemos. Y aquí es donde entra en juego nuestro libre albedrío. Podemos decidir entre seguir en la Matrix o tomar la píldora del otro color, roja o azul, madre o padre, negativo
o positivo. Tú eliges. Para poder controlar el estado avatar, primero deberás abrir todos los chakras. Aang, dime todo lo que sepas sobre los chakras. ¿Qué son los chakras? Oh, ya veo. En fin, empezaremos por el principio. La armonización en la mezcla de los colores del arco iris nos da ese color blanco que representa la cumbre, o como el centro de esa semilla de la vida, que contiene la tan venerada por la numerología cuántica flor de la vida. Me pregunto, ¿es casualidad que el dibujo externo tenga 6 lados y 6 vértices? Tantos como los colores que forman el blanco en su centro, y que conforme entran en contacto con él se hacen más claros los colores de la semilla. Conforme elevas tu vibración es como vas alcanzando tu estado avatar, esa ascensión en la pirámide de nuestra evolución. Durante el camino en la evolución en mi pirámide voy teniendo tropiezos que me llevan hacia abajo, veces en que subo y subo, pero una mala experiencia me vuelve muy abajo. Mi libre albedrío me hace subir y bajar. Hoy mejor que ayer, pero menos que mañana. Proponernos ser mejores cada día ya es un buen comienzo. Y sabiendo que los sentimientos atraen experiencias en la vibración en que ellos vibran, podemos elegir en el presente para nuestro futuro. Decidir si lo queremos en positivo o en negativo, que nos acompañe más la vibración de unos sentimientos u otros. Siempre hay que dejar el pasado atrás. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. El ayer es historia. El mañana es un misterio. Pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. La Tierra, nuestra madre, también tiene sus chakras y nos los enseñan de niños en la escuela. Queda demostrado esto con algo tan sencillo como la brújula. La miremos donde la miremos, siempre se orienta hacia el polo norte, el positivo, el masculino, y al lado contrario de la Tierra, en el sur, el otro polo, el femenino. De aquí nace la dualidad, norte-sur, positivo-negativo, bien-mal, que tantos problemas nos da en esta vida, impidiéndonos esa alquimia que es el ascenso en nuestra pirámide. Seguimos encontrando esas piedras en el camino, esas que se vuelven a repetir hasta que aprendemos el mensaje que nos dan para pasarlas, sin tropezar y poder continuar así nuestro camino. Estamos hablando de energía que no vemos, por lo que nos cuesta creer y más aún verla, pero tiene su poder aunque no lo veamos actuar. Es como la energía en la instalación de luz, no la vemos, pero si tocamos los cables nos hace daño e incluso nos puede matar. ¿Es casualidad que nos coinciden los colores de los chakras en la parte del arco iris que no vemos, esa parte menos física? En la parte que vemos del arco, los colores van en sentido contrario. Ahora te pido que pienses, ¿soy yo solo ese cuerpo físico que vemos? ¿O soy también la mente y esa energía que me mueve, me forma y envuelve? El cuerpo por sí solo no piensa, y sin energía el cuerpo no funciona. Por tanto, estamos formados por esas 3 partes indivisibles, cuerpo, mente y energía. Pero si divido mi cuerpo a su parte más pequeña, como nos enseñaron en el cole, aparece un neutro y unos protones y electrones danzando en el vacío. Esto es energía, la cual, y escucha lo que te digo, ni se crea ni se destruye, se transforma. Si hasta la parte más pequeña somos energía, somos seres de luz. Un buen ejemplo es cuando deje mi energía de dar vida al cuerpo. Este se descompondrá y pasará a ser alimento para otros seres vivos, energía física.
¿Y mis otras dos partes qué? ¿Qué pasa con ellas? Tengo por un lado una mente que me ha mareado todo lo que ha querido, pero ¿acaso mi mente no es energía? La mente de los humanos está destruyendo el planeta, todo un derroche, aunque forme parte de ese movimiento natural entre el positivo y el negativo. De un lado estamos las personas y de otro unos números en una pantalla que representan el dinero. Se puede decir que estamos en una sociedad enferma con unos cuantos enfermos que vivimos en unos países enfermos. Por las políticas que miran el interés de algo inexistente pero tan destructivo como el capital, cuando éste domina a las personas, y no por sí mismos y lo que en su interior se sepa disfrutar. El ser humano no es perfecto, pero de los errores aprendemos y vamos mejorando. También, ¿puede ser que la energía mental dirige mi energía? ¿Y a eso mismo podría llamarlo mi espíritu? ¿Será entonces que tenemos una energía física, una segunda mental y una tercera espiritual? ¿Mi vida solo dura el tiempo que da vida la energía a este cuerpo? Mi mente me dice que no. ¿Y a ti qué te dice tu mente? Hoy en día no puedo negar que al morir mi energía mental dejará mi cuerpo junto con mi energía espiritual. Eso me dice mi interior. Entonces yo pregunto, si las tres son indivisibles, pues la energía es. ¿Será que la mente de esa energía espiritual tiene el poder de materializar a la energía física? Y por tanto, esto me lleva a hacerte esta pregunta. ¿Será que mi vida es la vida de mi espíritu? Ese espíritu, como los que algunas veces se introducen en el cuerpo de algunas personas, y si su energía mental ha hecho predominar en su vida la baja vibración, esa más material que etérica o espiritual, la persona lo pasa mal y en ocasiones hay que buscar la ayuda en las iglesias y en los exorcistas. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Puede mi mente hacer que mi vibración sea acorde con la de esos otros seres que dejaron el cuerpo pero que vibran alto, como pueden ser maestros, santos, magos, médicos, ángeles, el Espíritu Santo o incluso esa fuente de energía que muchos llamamos Dios y aprovecharme o incluso enviarla donde se necesite? Según Yoda, sí. No puedo. Es demasiado grande. No importa nada el tamaño. Mírame a mí. Me juzgas por mi tamaño, ¿verdad? Y no deberías hacerlo. Para mí el aliado es la fuerza. Y es un poderoso aliado. La vida la crea y la hace crecer. Su energía nos rodea y nos une. Nosotros dos, seres luminosos somos, no esta materia bruta. Y debes sentir la fuerza a tu alrededor. Aquí, entre tú y yo. Sí, el árbol, la roca, por todas partes, sí. Incluso entre la tierra y la nave. Solo pon tu atención en aquello que vibre en tu corazón. Tú solo no puedes cambiar el mundo, pero sí que puedes mejorar tu entorno. Mejorando tu entorno, estás cambiando el mundo. Solo el conocimiento nos lleva a la sabiduría necesaria para sanarnos y con ello mejorar el planeta. Abrazos compartidos.